Un saludo para todos los radioescucha. Tengan ustedes un buen saludo de parte del seminarista César Paredes, que le estará llevando este programa Caminantes de la Santidad. Llegamos gracias a la presidencia de Monseñor Elisandro Emiro Terán, dirección general del presbítero Julio León, coordinación general de Alex Rodríguez, producción radial y locución de Alex Rodríguez, oración operador César Paredes, quien está hablando en este momento. Les pedimos a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos sigan a través de las redes sociales, cuenta en Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura, en Instagram, @Seminario de Mérida, en YouTube, La Voz del Sembrador. A todas las emisoras que nos conectan también, Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure, Jornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, en La Vía 100.5 FM en Arapuey y a Paraíso 100.7 en Timotes. Un saludo para todos ustedes, que podamos llenarnos de esa santidad que nos nutre este programa, que nos va llevando al conocimiento de cada uno de los santos, la vida y la espiritualidad que ellos llevaron. Vamos a un corte musical y continuamos con su programa. La voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Bien, continuando con este programa, vamos a ponernos en la presencia del Señor, haciendo la oración al Espíritu Santo. Decimos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Oh Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Oh Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Oh Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Vamos a la escucha de la palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta, si no entra por mí, entrará a salvo y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Una radio que ilumina tu fe con las mejores alabanzas católicas del momento. Estamos en vivo en La Voz del Sembrador. Hay que ser feliz, no es santidad sin felicidad. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre San Juan de la Cruz. Ya habéis escuchado la palabra del Señor, donde nos habla sobre esa presencia del buen pastor, esa imagen que debe reflejar cada pastor en medio del pueblo de Dios, el pueblo del Señor que se encamina hacia esa configuración con Cristo, sumo y eterno sacerdote, ese pastor auténtico, modelo perfecto de nuestro Dios Padre Celestial. Y más que todo, pues nos internalizamos en lo que es la vida de San Juan de la Cruz, un gran santo de nuestra Iglesia Católica, el cual pues le tocó vivir en un contexto un poco de disturbios, tanto la Reforma Protestante y los años de la luz de la vida espiritual, también que estaba por el otro lado de la moneda, como es la influencia de San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, pues grandes santos que surgieron en esa época también, que sin duda trabajaron mucho por lo que fue la evangelización y el encuentro personal con Dios. San Juan de la Cruz nos introduce a lo que es la meditación de una verdadera imagen de ese ser sacerdote, conociendo la vida y la familia que él le tocó vivir. Pues nació en un mundo de humildad, de miseria, de esa sencillez que reinaba en esa época histórica en la que le tocó vivir a San Juan de la Cruz. En medio de sus realidades de vida, pues se trasladó a Medina del Campo y allí empezó a emprender el oficio de tejedor. Como no tenía actitudes para los trabajos manuales, entró a trabajar como mandadero y enfermero del hospital, y así duró 7 años. Como vamos viendo, pues le tocó una vida difícil, compleja, una juventud que le tocó ir buscando esas formas de cómo resolver en medio de su vida, en medio de su pronta edad, para también apoyar al hogar y a sus padres, ya que sus padres pues también vivían en precarias situaciones económicas. A los 21 años fue recibido como religioso en la comunidad de padres carmelitas y obtuvo el permiso de observar los reglamentos con toda la exactitud posible sin buscar excepción en nada. Hacía estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba fuertes mortificaciones corporales. Esto hace alusión a que pues, en medio de su vida espiritual, en medio de su crecimiento personal con Cristo a través de la Iglesia, pues tenía esa rigidez de vida que sin duda pues le ayudó también a configurarse con el Señor, con Dios, imagen perfecta de Él, pues Cristo. Y esas mortificaciones corporales pues iban unadas pues el ayuno, los sacrificios, la oración matutina, la madrugada, pues llevaba todo un sistema ya bien estructurado en medio de su vida espiritual que lo ayudó también a formarse en medio de la congregación de los padres carmelitas. Vemos que desde su pronta edad pues ya llevaba esa configuración espiritual en medio de sus estudios, en medio de sus prácticas piadosas, prácticas de fe personales, y que sin duda pues le ayudó
cada día pues incrementar esa piedad en medio de su vida. Al ser ordenado sacerdote en 1567, pidió a Dios como especial regalo que lo conservara siempre en gracia y sin pecado, y que pudiera sufrir con todo valor y con mucha paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Viéndolo de un poco más práctico de nuestra vida espiritual, en medio de nuestra vida dinámica, en la sociedad, pues siempre estamos tendiendo a eso, a padecer dolores, penas y enfermedades, traiciones, situaciones que nos van marcando mucho la vida, nuestra dinámica existencial, tanto en la vida social como en la vida religiosa. Y esa era la actitud que le pedía San Juan de la Cruz al Señor, que le diera esa fortaleza de enfrentar con paciencia, con espiritualidad, con ese optimismo de vivir cada acontecimiento que le tocara enfrentar en medio de su vida, en medio de su realidad ministerial. Vemos que ya entraba lo que era el plano ya sacerdotal, y las realidades eran un poco más exigentes, más comprometidas con la iglesia, con Dios, con el pueblo, y que pues sin duda pues algunos los querían aceptar, otros no, pues, los querían rechazar, y como les hablaba anteriormente, pues el contexto que le tocó vivir o enfrentar pues no fue muy agradable, por decirlo así, porque años atrás pues surgía, o les hablaba, pues el movimiento protestante que rechazaba como tal la doctrina católica en algunos aspectos, y entonces pues ahí le tocó formular algunas defensas de la fe, algunas prácticas de fe desde el punto de vista bíblico, magisterial y de la tradición. Vemos que ese eje fundamental de nosotros los católicos se va cimentando en esos tres aspectos: la parte de las Sagradas Escrituras, tradición y magisterio. Y vemos pues a través del magisterio las enseñanzas que nos van dejando los santos padres de la Iglesia, los santos, y en esta oportunidad estamos hablando de San Juan de la Cruz, un gran santo que iluminó a toda España debido a sus estudios, debido a su compromiso intelectual, espiritual, que sin duda pues llegó a ser ese modelo de ese sacerdote que iba desde el sacrificio espiritual a ese servicio, a esa donación que él daba para sus fieles, para sus laicos, y que con sus compromisos pues también tuvo relaciones sociales con Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, santos que también aportaron grandes conocimientos para la Iglesia, tanto intelectuales como espirituales, que sin duda pues fue una época muy especial para la Iglesia y para España, para ese entonces, que volvía a resurgir esa espiritualidad católica cristiana, que a pesar de vivir una realidad fuerte y compleja, pues ahí estaba, en esa sintonía con Dios, con esa sintonía con el Padre. Y qué bonito ver esa realidad que le tocaba vivir a cada uno de ellos, porque en verdad se sentía que Dios los iba acompañando, cada uno de ellos, los iba iluminando y los iba fortaleciendo en la fe. Santa Teresa había fundado la comunidad de las hermanas carmelitas descalzas y deseaba fundar también una comunidad de padres carmelitas que se dedicaran a la observancia de los reglamentos con la mayor exactitud posible. Mientras tanto, nuestro santo le pedía a Dios que le iluminara un modo de vivir tan fervoroso que lo llevara pronto a la santidad. Vemos ese lineamiento que llevaba San Juan de la Cruz para llegar a esa santidad. Siempre anhelaba llegar a ser santo, partiendo de su servicio, partiendo de ese ministerio que realizaba en medio de la Iglesia, como es el sacerdocio,
y conociendo lo que eran los reglamentos espirituales, religiosos dentro de la orden carmelitana, pues logró con exactitud llegar a la santidad, con ese conocimiento, ese don que Dios le otorgó de comprender cada reglamento, de comprender también las Sagradas Escrituras, de adentrarse de fondo a lo que es el estudio teológico de cada uno de los lineamientos de la orden carmelitana, de cualquier tema que se le pudiera hablar, desarrollar en ese contexto, pues San Juan de la Cruz supo dar respuesta a cada uno de ellos. Y es aquí que al encontrarse con los dos santos, descubrió Santa Teresa que este frailecito pequeño, flaco y debilucho era el hombre indicado para empezar su nueva comunidad. En adelante, la amistad de Santa Teresa y nuestro santo los hará crecer mucho en santidad y en ciencias religiosas a los dos. Vemos cómo ese vínculo de amistad, de fe y de religión, pues iba a ser ese gran avance en medio de la espiritualidad católica y de la espiritualidad de la orden de los carmelitas. Dos santos, uno por la orden de las hermanas carmelitas, otro por la orden de los padres carmelitas, que sin duda pues fueron esos grandes santos que complementaban lo que era la vida religiosa y la vida académica, llevaban ese paralelismo en medio de su servicio. Yo diría que también lo complementaba la oración. La oración sería la parte fundamental que ellos pues iban alimentando ese servicio hacia los demás. Porque si vemos que el conocimiento y la fe, pues si no se tiene un equilibrio, pues va a estar uno desligado del otro. Ya sería una fe racional o sería un conocimiento vacío si no tenemos una fe estable. Y es ahí donde se dice que la oración pues trabajó mucho lo que sería la naturaleza de estos grandes santos para unir dos realidades, la parte religiosa y la parte académica intelectual, como decía, ciencias religiosas. Vemos que la ciencia pues trata de ese estudio, de dar respuestas científicas de las cosas que existen, de las realidades, y desde la fe pues es aquello que se espera, dijera Hebreos 1:11. Y vemos las realidades que a ellos les toca vivir, se encuentran, que se une ese vínculo fraternal y surge lo que es la orden de los padres carmelitas. Con Fray Juan de la Cruz, con otros dos frailes, fundó Santa Teresa su nueva comunidad de carmelitas descalzos y los envió a vivir a un convento muy pobre llamado Duruelo. Allá nace y empieza a extenderse la nueva comunidad que en tantos favores iba a traer a la humanidad. Pronto hubo varios conventos más y al fundar su nuevo convento en Salamanca fue nombrado como rector Fray Juan de la Cruz, el cual se dedicó a todas sus fuerzas al apostolado. Vemos que en medio de esa forma de establecer la comunidad, pues el Señor le abrió las puertas de seguir fundando más, de seguir extendiendo esa espiritualidad carmelitana a distintas ciudades, a distintos pueblos, a distintas comunidades. Junto con dos más, pues fue ese auge de difundir esa espiritualidad para ese entonces. Iban conociendo lo que era la espiritualidad, la vivencia en comunidad, la estructura religiosa, la estructura de espiritualidad que llevaban dentro del convento, pues llevaban también ese servicio con entrega, con esa fe, con esa oración, con esa piedad, de llevarle a todos ese rostro de Cristo, ese rostro humano del Señor, que muchas veces pues nosotros necesitamos en nuestras realidades pastorales, en nuestras comunidades parroquiales, llevar ese rostro de Cristo a todas aquellas personas que se sienten alejadas de Dios, se sienten frustradas, se sienten
con depresión, de no encontrarle sentido a la vida, y es ahí donde nos toca la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que a pesar de empezar de menor a mayor, pues fue sintiendo esa confianza de Dios nuestro Señor, que, como decía, desgastó todas sus fuerzas para llevar con agrado y con fidelidad el apostolado. Vemos que ser rector de un seminario o de una congregación religiosa pues implica mucha responsabilidad, esa entrega total para la formación de los futuros frailes, para los futuros sacerdotes que también se podrían ordenar desde esta congregación, y que el compromiso era mayor para él, y con ese servicio, con esa entrega, pues supo dar ese testimonio de fe, de vida para todos aquellos que lo veían. Junto con Santa Teresa, pues llevaron esa comunicación espiritual, religiosa, a todas aquellas comunidades que quisieran integrarse a lo que era la orden de los carmelitas descalzos y de los padres carmelitas. La Santa Biblia dice que Dios, a quien más ama, más le hace sufrir, para que gane mayores premios en el cielo. Partía así una de las reflexiones de San Juan de la Cruz, que lo marcó mucho en medio de su llamado, porque sentía que en medio de ese apostolado que ejercía, pues que el Señor lo iba capacitando para ejercer cada día más con esa humildad, con esa sencillez, el compromiso de ser rector, el compromiso de llevar a cargo una comunidad religiosa que también fuera iluminada por el Espíritu Santo y que fuera él el verdadero instrumento de formación. Él se tornaba como ese instrumento para revelar a todos aquellos que entraban en contacto con él, para que vieran ese Señor resucitado a través de él, ese Espíritu Santo que lo iba a iluminar, lo iba a llenar a todos aquellos que entraban a la congregación de los carmelitas descalzos. Él mismo cuenta lo que sucedió entonces. De pronto se alejó de la devoción sensible, no sentía ningún gusto al rezar y meditar, sino más bien antipatía y rechazo por todo lo que fuera devoción y oración. En este vemos un argumento fuerte por parte del mismo, porque en cierta manera a cada uno de nosotros nos puede llegar este momento, nos puede llegar esta emoción de no sentir nada en medio de una oración, en medio de un acto de piedad, de fe, que incluso pues lo podríamos relacionar con la participación en la Eucaristía. Vamos a la Eucaristía todos los domingos o incluso todos los días y no nos deja nada el Señor a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de las homilías de nuestros párrocos, y es ahí donde debemos meditar, debemos reflexionar desde lo más profundo de nuestros corazones, de sentir esa sintonía con Dios, manejar algunas realidades que seguro pues le estamos dando más cabida en medio de nuestra vida que a Dios, que a la oración, que este momento pues lo experimentó San Juan de la Cruz. Imagínense, siendo sacerdote, estando ya a cargo de una comunidad religiosa, pues siente esta necesidad, antipatía y rechazo por todo lo que fuera devoción y oración. No sentía esa esencia espiritual en cada oración, en cada rezo o en cada meditación de las oraciones. Vemos que para la formación sacerdotal pues la estructura de varias oraciones diarias que día a día pues debe alimentar nuestra parte espiritual, debe alimentar nuestro ser, así como la Eucaristía nos alimenta, pues también cada oración debe alimentar nuestra espiritualidad cristiana, nuestra espiritualidad cristocéntrica católica, que nos debe impulsar a ser ese rostro de Cristo, ese verdadero rostro del Señor. Llegaron los escrúpulos que le hacían ver como pecado lo que no lo era, y mientras el demonio atacaba con violentas tentaciones, la gente perseguía
lo perseguían con calumnias. Vemos cuando era tentado, pues caía, erraba, y la gente pues lo criticaba, caía en esas calumnias que en medio de su vida pues no era él el que estaba actuando, sino era el demonio que lo hacía caer para que tropezara, se equivocara, y que bueno, él confiando en esa plenitud de Dios supo levantarse, supo responder, supo manejar cada realidad que le tocaba enfrentar. Por eso le pedía al Señor que le diera mucha perseverancia, mucha audacia para poder vivir cada acontecimiento de la vida que le tocaría enfrentar posteriormente en medio de su ministerio sacerdotal, en medio de su rectorado en la congregación que le tocó guiar, como es los Carmelitas Descalzos. Vamos a un corte musical y ya continuamos con su programa. También los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, en cuenta en Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, en Instagram, @Seminario de Mérida, y en la cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube, La Voz del Sembrador. ¿Quieres evangelizar tus sentidos? Sintoniza La Voz del Sembrador. Bien, continuando con la espiritualidad de San Juan de la Cruz, vemos que en medio de su formación espiritual, pues iba propagando a través de la comunidad de los carmelitas. En este caso, pues en 1571, Santa Teresa lo elige como director espiritual, en que dirigiera su vida espiritual, de llevarle ese seguimiento espiritual dentro de la orden, dentro de esa vivencia cristiana que ella iba llevando en el convento. Vemos el proceso que vivió en medio de sus tentaciones, en medio de su desasosiego espiritual, pues supo alimentarse de ese amor de Dios en medio de la oración, en medio del sacrificio, y volvió a surgir lo que es el abandono total de Dios en él. Supo abrir su corazón para que el Señor entre y transforme su vida. En medio de sus realidades, pues viendo que llevaba esa centralidad de vida, pues muchos no lo aceptaban, muchos no querían aceptar su estilo de vida, en menos de los padres carmelitas, mucho menos los compañeros de congregación, que dispusieron a alejarlo, querían alejarlo totalmente de la congregación, para que ese fruto que había surgido en él, pues fracasara, cayera. Y allí pues él supo enfrentar cada uno de esos acontecimientos, en lo que pues Santa Teresa nos va a decir que cuando llegan a la sexta morada, en santidad, insultos, calumnias, dolores, hambre, sed, angustias espirituales, tentaciones de renunciar a todo su plan de santidad. Más tarde otros le pregunten: ¿de dónde ha sacado tanto valor para sufrir toda clase de males? Responderá: cuando estuve preso en Toledo aprendí a sufrir. Que en medio de ese sufrimiento que le tocó enfrentar, pues supo llenarse de ese Dios, de ese Señor que siempre está ahí a las puertas de cada uno de nosotros, que le podamos abrir nuestros corazones, que Él transforme nuestra realidad de vida, nuestro seguimiento a Dios, a Cristo, que ellos pues lo ejercían en medio de su servicio consagrados, pues también nosotros lo realicemos en medio de nuestro servicio como laicos, como agentes de pastoral, en medio de las parroquias, que participamos en cualquier actividad de fe, en los grupos de apostolado, en las Eucaristías dominicales, comunitarias,
pues podamos sentir esa presencia real del Señor en medio de cada Eucaristía, en medio de cada acontecimiento. Que sea Él el que nos impulse a seguir cada día llevando ese mensaje del Señor a todos lados. Vemos que la trayectoria de San Juan de la Cruz, pues le tocó trabajar mucho lo que fue la parte espiritual, y que desde esos frutos pues se extendió a muchos más que querían nutrirse de esa espiritualidad, de ese verdadero rostro de Cristo en medio de Él. Que todo el que lo veía a Él, pues veía a ese Señor, a ese Cristo que se encarna en medio de nosotros, pero que no se da de la noche a la mañana, sino se da a través de sacrificio, a través de oración, a través de lectura, de compromiso, de llevar ese dinamismo espiritual en medio de nuestras vidas. Ciertamente, pues nosotros, pues llevando esa sincronización en medio de nuestras realidades de vida, de familia, pues se nos hace un poco complicado, porque la realidad del trabajo, la realidad de la familia, pues nos va apartando un poco lo que es el tiempo, nos va reduciendo ese tiempo adecuado para dedicarle al Señor, dedicarle ese agradecimiento, esa acción de gracias por darnos lo que nos va concediendo cada día en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, que ahí también nos va hablando del Señor a través de nuestros hermanos que compartimos en los grupos, en las parroquias, en los vecinos, en la familia, y que es parte fundamental de nuestra integridad espiritual. En medio de su sufrimiento, pues se encomendó a la Virgen María en el momento que se sintió aislado, se sintió rechazado por sus hermanos, que también ella es la pilar fundamental en medio de nuestras realidades de vida, de nuestros momentos difíciles que vamos nosotros enfrentando. Pues es María también la que nos va fortaleciendo en esa confianza plena en Dios. Ella, como esa madre que está ahí a la escucha de cada uno de sus hijos, nos da la fortaleza de seguir adelante, enfrentando cada realidad, cada circunstancia, que es ella la que va transformando nuestra vida también, va ahí alimentando nuestro ser, que nos va transmitiendo ese valor para seguir cada día confiando en el Señor. En otra parte, pues Dios le había concedido la cualidad especial de saber enseñar el método para llegar a la santidad. Y muy bien lo decía anteriormente, que para llegar a la santidad, pues necesitamos también pasar por pruebas y tentaciones, porque es ahí donde se mide el verdadero seguimiento hacia Cristo. Si estamos con Él, o estamos por cumplimiento o por alguna conveniencia que buscamos en medio de cualquier servicio o cualquier trabajo que estamos realizando. Ahí es donde el Señor nos va fortaleciendo, nos va dando esa forma, nos va fortaleciendo nuestra fe, va fortaleciendo nuestro seguimiento, nuestra auténtica confianza en Él. Vamos a un espacio musical y regresamos. No es santidad sin felicidad. Bien, continuando con su programa, vamos a hablar un poco sobre los escritos de San Juan de la Cruz, que en medio de su dedicación intelectual, en medio de sus investigaciones, en medio de sus aportes a la espiritualidad carmelitana, a la iglesia, pues dejó dos grandes obras que sin duda lo llegaron a ser declarado doctor de la iglesia. En medio de sus enseñanzas a las personas que dirigía, lo fue escribiendo y resultaron unos libros tan importantes que hasta el momento pues son libros bases para alimentar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, como es la subida del Monte Carmelo y la noche oscura del alma. Como poeta ha sido admirado por siglos a causa de la musicalidad de sus poesías y de la belleza de sus versos. Es muy popular su cántico espiritual. Vemos que todos sus escritos literarios pues encierran toda una espiritualidad cristiana, esa espiritualidad que
sin duda va guiada por el Espíritu Santo, con ese ser que va alimentando nuestra vida, nuestra sintonía con Dios, con nuestra unión con nuestro Padre, y que Cristo pues nos va dando esa fuerza, ese valor también de descubrir la ciencia sagrada, de qué es lo que nos quiere reflejar el Señor a través de cada investigación, a través de cada lectura. Lo podemos realizar a través de la lectura de la palabra de Dios, la lectura del Evangelio, de cada uno de los pasajes que podemos meditar a través de su palabra, qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de ella. Eso fue quizás lo que también lo conllevó a San Juan de la Cruz de ir profundizando cada uno de esos acontecimientos y llevarlo a la realidad de su vida, que sin duda pues llevaba esa sincronicidad de vivir la vida desde la espiritualidad del Monte Carmelo y a la noche oscura del alma. La noche oscura del alma se refleja al sufrimiento, a las tentaciones, a esos momentos de dificultad que le tocó vivir a San Juan de la Cruz para llegar a configurarse con Cristo. El primero pues relata lo que es la conversión, todo ese seguimiento que hace en medio de su vida religiosa, su vida sacerdotal, y ya pasa a lo que es la parte del sufrimiento, que es las pruebas y todos esos acontecimientos que le tocó enfrentar para llegar a ser santo. Y viendo como lo vemos en el cántico más popular, el cántico espiritual, que es ese canto que nos debe llenar, nutrirnos de ese Espíritu Santo que alimenta nuestra vida, alimenta nuestra alma, nuestro ser, que por él vamos conociendo cada una de las realidades que nos va mostrando el Señor a través de la iglesia, a través de la sociedad. Este gran santo nos deja grandes enseñanzas de confiar plenamente en Dios, confiar plenamente en ese Señor que está ahí a nuestro lado, que a pesar de vivir una vida con dificultades, una vida alejada de Dios, pues siempre está ahí para transformar nuestro corazón y transformar nuestra vida, así como transformó la vida de San Juan de la Cruz, que viviendo en una realidad sencilla, humilde, precaria, pues llegó a ser un gran santo, ese ser que impulsó a muchos hombres y mujeres que se llenaron de su espiritualidad, de sus consejos. Decía Santa Teresa que cuando recibían un consejo de él, sentían que estaban recibiendo un consejo directamente del Espíritu Santo. Es esa entrega que tenía él hacia la oración, hacia esta meditación profunda con el Señor, con ese pastor de nuestras almas, de nuestras vidas, que él va transformando la espiritualidad de cada uno de nosotros. Por otra parte, pues es el gran modelo de imagen sacerdotal para la vida religiosa y secular también, que tienen esa gran devoción a San Juan de la Cruz por sus grandes aportaciones a lo que es el estudio teológico, a la vida sacramental, a la vida religiosa, y que en España ciertamente pues se difunde con gran ímpetu esta devoción a San Juan de la Cruz, y que en medio de su vida, en medio de su realidad, pues siempre debe encomendarse cada sacerdote, cada religioso a este gran santo, con esa espiritualidad que llevaba en medio de su práctica, pues llegó a sufrir con esa sencillez, con esa sensibilidad espiritual los últimos momentos de su vida. En medio de su agonía, supo entregarse al Señor con esa misma entrega que Él le pedía, que le daba esa fortaleza de vivir cada acontecimiento, cada realidad difícil que le tocaba enfrentar. Pues supo alimentarse de Dios, de ese Señor que siempre iba ahí a su lado. Vamos llegando ya a la parte final de este espacio de su programa. Lo dejamos para el próximo segmento, donde estaremos hablando de San Juan Bosco.
ese gran santo que también se dedicó a la formación de los jóvenes, que fue ese promotor de darle ese realce a los jóvenes, de darle esa formación, construyó escuelas de formación, comunidades religiosas, que también fue un santo entregado al servicio de los demás. Vamos ya despidiéndonos para darles ese preámbulo de qué es lo que vamos a hablar para la próxima edición. Llegamos gracias a ustedes, a la presidencia de Monseñor Elisandro Emiro Terán, Dirección General, Presbítero Julio León, Coordinación Radial y Controles, Alex Rodríguez, en los controles quien les habló, César Paredes, seminarista de primer año de Teología. Los seguimos para que nos sigan sintonizando a través de las redes sociales, redes que también son importantes para difundir ese mensaje del Señor, ese evangelio que cada día nos va hablando de distintas maneras, de distintas formas, que nos pueden servir para alimentar nuestra vida espiritual. Nos pueden seguir en la cuenta de Facebook, Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, en la cuenta de Instagram, @Seminario de Mérida, y en nuestro canal de YouTube, La Voz del Sembrador. Ahí están esas cuentas para que nos sigan, nos sintonicen en cada programa, en cada actividad que vamos realizando desde aquí, desde las instalaciones del seminario, ofreciéndole a cada uno de ustedes ese pedacito de Dios, como es la evangelización, llevarle a cada uno de ustedes cada acontecimiento de fe, de entrega, de santidad, de oración, que nos deben nutrir nuestra vida espiritual, nos debe fortalecer ese seguimiento al Señor, a Cristo, que ejerciéndolo a través de distintos dones, de distintos carismas, pues siempre es seguir la santidad, seguir ese camino hacia la santidad, que el modelo perfecto es Cristo y la Virgen Santísima. Gracias a las emisoras también que se nos unen: Comunión 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, Buena Nueva Estéreo 106.3 FM en San Fernando de Apure, Jornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, en La Vía 100.5 FM en Arapuey y a Paraíso 100.7 FM en Timotes. Un saludo para todos, se les quiere mucho, nos vemos en el próximo segmento de este su programa, Caminantes de la Santidad. La santidad sin orar.